Muy buenas tardes, soy la contadora Patricia García. En la clase de hoy vamos a desarrollar el punto de la unidad 15, el punto 15.3, compra de acciones propias, el tratamiento contable y las diferentes alternativas. Bueno, en principio vamos a ver que existe esta alternativa establecida en la Ley General de Sociedades, artículo 220. Que establece que una sociedad puede comprar sus propias acciones en primer lugar para reducir su capital, es decir, cancelarlas y previo acuerdo de reducción en asamblea extraordinaria y con informe fundado del síndico. En segundo lugar, puede adquirir sus propias acciones cuando existe daño grave, que lo vamos a profundizar seguidamente. Y en tercer lugar, porque integra el haber de un establecimiento que adquiere o de una sociedad que se incorpore y que dentro de su constitución en los activos tenga las acciones de esta entidad. El artículo 221 además establece de la Ley General de Sociedades que las debe enajenar a tales acciones en el plazo de un año, pero a su vez dice también que por asamblea se puede prorrogar este plazo. Específicamente en la segunda situación, tenemos que extendernos para entender lo que significa un daño grave o inminente. ¿Cuándo se produce en una sociedad un daño grave o inminente? Cuando el patrimonio, cuando la conducción política o los negocios sociales se vean perjudicados severamente, generalmente por circunstancias vinculadas a los mercados bursátiles. ¿Qué significa esto? Significa que para identificar este daño grave se pueden producir, por ejemplo, baja internacional generalizada o baja nacional y profunda en los precios de las acciones en los mercados bursátiles. Entonces, la sociedad compra sus acciones hasta que baje ese pánico o esa fiebre especulativa pase. O bien puede producirse este daño de baja en la cotización de las acciones porque la sociedad está atravesando dificultades económicas. Entonces podemos identificarlo como un daño grave hacia el patrimonio del ente debido a la disminución de su cotización. Cabe aclarar que las acciones compradas carecen de todo derecho patrimonial, es decir, de cobrar dividendos, de participar proporcionalmente en el patrimonio en el caso de liquidación, también carecen de derechos políticos al voto, tampoco se van a computar a los efectos de lograr el quórum ni la mayoría en todo tipo de asambleas. ¿Qué condiciones se deben cumplir para aplicar esta opción? Bueno, en primer lugar, la Ley General de Sociedades establece que la operación debe tener un carácter excepcional. No se puede realizar esta operatoria en forma persistente en el ente. Segunda condición, que se cumpla la condición de daño grave que estuvimos desarrollando anteriormente y que se ha demostrado. Tercera condición, que se lleve a cabo esta compra de acciones propias con ganancias líquidas y realizadas o con reservas libres o reservas facultativas, puede ser reservas de libre afectación o puede ser también que se constituya una reserva específica para compra de acciones propias y la tenga constituida el ente, entonces también la puede aplicar para este tipo de operatorio. A su vez, tengamos en cuenta que otra de las condiciones es que las acciones se encuentren totalmente integradas.
todo esto tiene que ser justificado por el directorio de esa sociedad en una asamblea ordinaria de accionistas. Además, otra de las condiciones es que no puede exceder el 10% de ese capital. Principalmente la doctrina se inclina, cuando vemos la forma de contabilizar, por estas tres alternativas y no está de acuerdo con activar, que es una de las posibilidades, que es activar la compra de acciones propias, es decir, que forme parte del activo en el ente. Hay un rechazo en la doctrina para esta opción en normas y en normas específicamente de los organismos de control, Comisión Nacional de Valores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tiene valor al ente, no le da durante la tenencia derecho alguno, no puede votar como ya dimos anteriormente. Entonces, hay un rechazo absoluto para considerarlo un activo dentro del ente. Pero sí como una disminución del patrimonio neto, que son estas tres alternativas que vamos a analizar ahora. En primer lugar, la primera alternativa que tenemos, que es ampliamente adoptada, aceptada por la doctrina, es debitar la cuenta vinculada al capital en función a la cantidad de acciones adquiridas. Entonces, voy a utilizar la cuenta acciones en circulación, debitada, ajuste al capital, prima de emisión si tuviese en el patrimonio del ente por el porcentaje de la disminución, resultados no asignados y acreditaré el medio de pago. Por ejemplo, banco. Otra alternativa que también es válida es la de debitar resultados acumulados o resultados no asignados por el total de la operación y desdoblar luego la cuenta capital en acciones en circulación y acciones en cartera, es decir, el primer asiento será resultados no asignados por el total pagado a el medio de pago, y en segundo término reclasifico mi patrimonio en acciones en circulación, debitándola por el valor nominal, por supuesto, a acciones en cartera, y ajuste al capital, debitada a ajuste al capital integral de acciones en cartera. Esa sería la segunda alternativa. También existe una tercera alternativa, que es utilizar la cuenta regularizadora del patrimonio neto, llamada acciones propias en cartera, por el total pagado, acreditando el medio de pago. Es decir, las alternativas son reducir a través de una cuenta regularizadora del patrimonio neto, utilizar resultados no asignados y reclasificar el patrimonio neto en acciones en circulación y ajuste al capital. Y por último, utilizar las cuentas vinculadas al capital. Acciones en circulación, prima de emisión, ajuste al capital si lo tuviese, y resultados no asignados contra el medio de pago y el total pagado. Bueno, muchas gracias por su atención.